Clemente Castañeda, coordinador de los diputados federales del partido Movimiento Ciudadano. Haz tu ley, ¿qué es eso? Mira, Marcos, a propósito del 3 de 3, que está en este proceso de recabar firmas, 120,000, 122,000 firmas, para que esta ley pueda presentarse y pueda seguir el trámite formal, lo que Movimiento Ciudadano hizo en la Cámara de Diputados es suscribir con varias organizaciones, entre otras el Congreso Ciudadano de Jalisco, el Observatorio Legislativo del ITESO, el compromiso de que a través de esta plataforma virtual Haz tu Ley, cualquier ciudadano que tenga alguna buena idea, puede esta idea traducirse en una iniciativa de ley. Que esta iniciativa de ley sea formulada y acompañada de manera virtual por expertos en la materia, relacionados, repito, con el Observatorio Legislativo del ITESO y con el Congreso Ciudadano de Jalisco, para que esta iniciativa pueda ser presentada formalmente por alguno de los diputados de Movimiento Ciudadano. Tengamos a quienes presentaron la idea original informados de dónde va la discusión, acompañar toda esa discusión, ya sea de manera presencial o de manera virtual, e informarles en qué momento esta discusión pasa a comisiones, cuáles son los argumentos en pro, cuáles son los argumentos en contra, y darle seguimiento a todo el proceso legislativo hasta que esto llegue al Pleno, ya sea para desecharse o esperamos para aprobarse. Dicho de otra manera, es un instrumento de participación ciudadana que abre las puertas de la Cámara de Diputados a la gente para que ellos tengan la facultad de poder presentar una buena idea que se transforme en una iniciativa, porque hay que decirlo legalmente, los únicos que tienen facultad para iniciar una ley, entre otros, son los propios diputados. Los ciudadanos en general, a menos que tengan el respaldo, como lo está haciendo 3 de 3, de 120 y tantas mil firmas, puede iniciar este proceso. Lo que estamos haciendo nosotros es quitándole toda esta carga de carácter burocrático, que además seguramente implica recursos para poder generar un apoyo de 120,000 ciudadanos, y que esto pueda ser mucho más accesible para todas aquellas personas que tengan una iniciativa de esta naturaleza. Parte de lo que está haciendo Movimiento Ciudadano es abrir las puertas a los ciudadanos y recuperar el espíritu 39 constitucional que el pueblo tiene, o que establece que el pueblo tiene en todo derecho, el inalienable derecho a alterar o modificar la forma de su gobierno. Así es que, digámoslo así, es este instrumento de participación que hoy pone el Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano a disposición de todos los mexicanos, independientemente de dónde vivan. Entre que un ciudadano presente una iniciativa y pase al Pleno, ¿cuánto tiempo puede durar? Dependiendo de qué tan acabada haya sido la idea que presente en nuestro propio portal. Allí es revisada por nuestros técnicos y expertos en cada una de las materias, y se establece comunicación de entrada permanente con quienes presentan esta iniciativa. Así es que puede variar, Marcos. ¿Por qué? Porque toda iniciativa tiene una serie de requisitos que debe de cumplir antes de ser presentada, es decir, debe haber una fundamentación de carácter jurídico, una justificación, incluso una evaluación de costo-beneficio, de impacto financiero, su pertinencia política, su congruencia temática, y a partir de eso se puede entonces presentar esta iniciativa. ¿Hay garantía de que un ciudadano de a pie, de metro, de camión, de taxi, esté seguro de que no va a ser ignorado a partir de cuando presente una iniciativa a través de Haz tu Ley? Absolutamente, absolutamente, Marcos. Parte de lo que establece el compromiso con el Observatorio Legislativo, con el Congreso Ciudadano, es que todas estas iniciativas, que además cuando se presentan se transparentan para poder darles seguimiento, es que todas sean atendidas con puntualidad, pero decimos, salvo aquellos que impliquen una violación, por ejemplo, a los derechos humanos o a ciertas garantías de carácter individual. Ahí, naturalmente, tenemos que ser muy cautelosos, y también lo tenemos que decir, donde nosotros incluso nos reservamos cierto derecho de impulsar algo que contravenga a los principios de Movimiento Ciudadano, digamos, para decirlo con absoluta claridad.
De ahí en más, absolutamente todas esas iniciativas, todas las iniciativas, todas esas buenas ideas pueden traducirse en una iniciativa y cada uno de los diputados de Movimiento Ciudadano tendrán que auspiciar, adoptar alguna de estas buenas ideas para que haya un proceso legislativo sano, transparente y bien documentado. Sano, transparente y bien documentado, sí. El día 28 de enero en Guadalajara, Clemente Castañeda dijo con todas sus letras, este país o la corrupción tiene podrido a este país. ¿Qué quisiste decir ahí? Porque como que no lo entiendo. No, a ver, dinos. Lo que piensan todos los ciudadanos en este país, Marcos, que uno de los grandes problemas, o quizá el problema principal que tiene el país, es la corrupción. Y la corrupción es no solamente el mal comportamiento de los servidores públicos que no hacen adecuadamente su trabajo, que son sujetos que son susceptibles de poner sus intereses particulares frente a los intereses colectivos, pero que además cuenta, desafortunadamente, con la complicidad de los privados, de los ciudadanos en general. Para que haya corrupción, se ha dicho hasta el cansancio, se necesitan dos. En el sector público la corrupción campea con libertad porque además no es perseguida, no es sancionada, pero también hay una serie de comportamientos de los ciudadanos en general, del sector privado, desde los empresarios hasta las organizaciones, hasta todo lo que tú quieras, que hace de la corrupción pues un círculo vicioso del cual es muy difícil. Clemente Castañeda, tienes toda la razón, estás diciendo una verdad del tamaño de catedral, pero ahora describe la hermana siamesa de la corrupción, la impunidad, denuncias de corrupción, y esto es corrupción, pues sí, pero no pasa nada. Exactamente, Marcos, y yo creo que aquí, sin echarle la culpa a nadie en específico, vale la pena decir, nuestro sistema en general, nuestro sistema de impartición de justicia, pues está diseñado para que los servidores públicos no reciban ninguna sanción. Y aquí hay toda una serie de temas que debieran ponerse sobre la mesa, que pasan por modificar la ley de responsabilidad de los servidores públicos, que es parte del Sistema Nacional Anticorrupción, los elementos que tendría que presentar el Ministerio Público para poder sancionar a alguien, la inmunidad que tienen muchos políticos, inmunidad de facto, pero también inmunidad de derecho. Creo que hay que rediscutir el tema del fuero constitucional, entre muchas otras cosas que vale la pena modificar, para no hablar de lo que creo que es una caja negra en este país y que tiene que ver con el Poder Judicial, porque no solamente el tema de la sanción a actos de corrupción está en la cancha del Ministerio Público o de quienes presentan una denuncia, también está en la cancha del Poder Judicial, y ahí creo que necesitamos leyes mucho más flexibles pero al mismo tiempo más enérgicas para poder sancionar malas conductas. Lo paradójico del caso, Marcos, es que mientras México se dice un país moderno en muchos sentidos, bueno, vemos que la acusación de actos de corrupción y la sanción a servidores públicos que tienen un mal comportamiento es realidad en otros países. Bueno, Marcos, yo me acabo de despertar hoy con la noticia de que a la exnovia de Evo Morales en Bolivia está presa justamente por actos de corrupción ligadas entre el sector privado y el sector público. En España. Sucede en España. Acaba de suceder en Guatemala, Marcos. Es decir, de verdad no podemos generar un sistema que nos permite castigar hasta la corrupción más evidente, la que florece durante todos los días y que presenciamos miles, millones de ciudadanos. Yo creo que estamos en un buen momento para aprovechar, insisto, toda esta discusión nacional y que el combate a la corrupción y particularmente lo que le compete a la Secretaría de la Función Pública deje de ser una caricatura, porque en este país todo el mundo vemos que hay conflictos de interés, abusos de poder, mal manejo de recursos públicos y resulta que no pasa nada. Yo te planteo una cosa de tu propio partido, el Partido Movimiento Ciudadano. La Administración Municipal de Guadalajara, que encabeza Enrique Alfaro, anunció que ha presentado no una, varias denuncias ante la Fiscalía General por irregularidades y presuntos delitos cometidos en la próxima pasada administración municipal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en esto y qué pasó? Yo recordaría
con aquel caso del propio Enrique Alfaro cuando presentó denuncias, cuando entró de presidente municipal en Tlajomulco. Es decir, ¿qué pasó con Tatengo? ¿Dónde está el señor Tatengo? Bueno, pues en completa libertad y sin sufrir las consecuencias de sus actos. Y lo mismo sucede con muchos otros servidores públicos, Marcos. Es lamentable que en este país y particularmente en este estado, siendo tan evidente no solamente falsa administrativa, sino presuntos actos de corrupción, no haya una sanción. La Contraloría General del Estado de Jalisco, con todas las letras que hizo Juan José Bañuelos Guardado, dice: hay irregularidades en la próxima pasada administración estatal por más de 7,000 millones de pesos y solamente en la cuestión de Juegos Panamericanos. Y imagínate nada más. Pero si nos queremos poner todavía más pesimistas, Marcos, pues basta con echarle una vista a lo que sucede en el resto del país. No es mal exclusivo de los jaliscienses, es un problema de diseño institucional, donde parece que la corrupción y la impunidad pues están garantizados. Justamente de lo que se trata es de revertir. ¿Qué hay que hacer? Tendencia. Muchísimas cosas, Marcos. Y no tengo desde luego una receta para ello, pero yo creo que la modificación y la discusión en el Sistema Nacional Anticorrupción debe de abrir una ventana para empezar a corregir todos estos temas que desde luego no se harán de un día para otro, sino que será un proceso bastante largo. E insisto, iniciativas como la del 3 de 3 son iniciativas que nos van a ayudar a la transparencia, a la rendición de cuentas, pero también a castigar a quienes tengan malos comportamientos de carácter público. Hay un instituto, un ente que se llama Parlamento, es algo así, Parlamento Abierto, Clemente. El Parlamento Abierto, Marcos, es una idea inspirada en el gobierno abierto que impulsó Barack Obama al inicio de su administración, en el sentido de establecer toda una serie de parámetros y compromisos de los gobiernos para abrirlos a la sociedad en general. Lo mismo se hizo con el Parlamento Abierto. Se hizo una gran alianza entre varias organizaciones de la sociedad civil, académicos, etcétera, etcétera, donde le están pidiendo a los parlamentos, a los cuerpos legislativos, que cumplan con una serie de compromisos en materia de transparencia y rendición de cuentas, con la finalidad, en el caso mexicano, de que todos los cuerpos legislativos, es decir, los 32 estatales y el Senado y la Cámara de Diputados, puedan ser sometidos a un escrutinio permanente. Y aquí hay cosas de diversa índole, que es lo que está midiendo el Parlamento Abierto, desde esquemas de participación ciudadana, como el de Haz tu Ley, por ejemplo, hasta esquemas de manejo de recursos públicos en las propias cámaras y en los congresos estatales. Y aquí lo que hay que decir es que todos los cuerpos legislativos en México están muy atrasados en lo que está planteando el Parlamento Abierto. ¿Qué le ha pedido Movimiento Ciudadano a la Alianza por el Parlamento Abierto? Que establezca un esquema de medición no solamente para los cuerpos legislativos, sino para los grupos parlamentarios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede normalmente? Cuando hablamos de responsabilidad de cuerpos legislativos, pues es una responsabilidad que se diluye, porque entonces los grupos mayoritarios o incluidos los minoritarios, pues nos empezamos a echar la bolita y dicen, no, es que el PRI no quiere, no, es que el PAN no quiere, no, es que fulano no quiere. Sería muy distinto, eso es lo que nosotros le hemos dicho respetuosamente a quienes promueven el Parlamento Abierto, que hagan un mecanismo de evaluación para los propios grupos parlamentarios. Y ahí sí, que cada grupo parlamentario tenga la obligación de responder a estos parámetros que pone el Parlamento Abierto. Si avanzamos los grupos parlamentarios en temas de transparencia, rendición de cuentas, manejo de recursos, participación ciudadana, será mucho más fácil que avance la institución en su conjunto y que así podamos identificar dónde está la responsabilidad. Movimiento Ciudadano se declara listo para este instrumento, porque además nosotros ya le hemos dicho a la Alianza por el Parlamento Abierto que todo lo que nos toca cumplir a nosotros para evaluar a la Cámara de Diputados está solventado. Se ha dicho hasta la saciedad que el país no tiene dinero suficiente para sostener las estructuras burocráticas y satisfacer las necesidades del país, de la nación, de los mexicanos.
austeridad. Sí, pero no vemos la austeridad en algunas cosas como el poder legislativo, Senado y Cámara de Diputados y entidades como el Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos. Dinos qué está pasando después de una pausa.